Ya estamos en vivo, cuando quieren podemos comenzar. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del ciclo Invenciones Sociológicas en tiempos de pandemia. Este es el sexto encuentro, donde arrancamos un nuevo ciclo que se va a llamar Producción y Difusión de las Ideas en tiempos de COVID. Hoy vamos a hablar sobre los medios de comunicación y en las próximas ediciones estaremos hablando de los think tanks, de las redes sociales y de los grupos intelectuales en este contexto. Este es el sexto encuentro, como les decía, estuvimos charlando en los 5 anteriores sobre el discurso médico, sobre el lazo social, sobre las derechas y las democracias, sobre las problemáticas sociales y de la desigualdad producto de la pandemia, y hoy inauguramos esta nueva etapa de este ciclo. Mi nombre es Ezequiel Saferstein y participo junto a Kenia Bello, José Casco, Lorena Soler, Charles Quevedo, de este equipo organizador, y hoy contamos con Guadalupe Pasadore, también miembro del GT, que va a estar coordinando esta charla. Les cuento brevemente que esta charla está organizada en el marco del grupo de trabajo de Claxo, Intelectuales, Ideas y Política. Es un grupo de trabajo que ya llegó a su tercera edición y que busca estudiar las condiciones actuales de producción cultural e intelectual en América Latina, entender qué lugar ocupan los intelectuales y qué explicaciones construyen de la realidad latinoamericana, identificando continuidades y rupturas con momentos anteriores, en un contexto de reconfiguraciones políticas a nivel regional, con derivas culturales e intelectuales significativas. Se trata de un grupo que cuenta con 42 investigadores e investigadoras de Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Chile, Francia, España y Estados Unidos. Trabajamos desde una perspectiva interdisciplinaria, donde prima la sociología histórica, participan sociólogos, historiadores, politólogos, comunicadores, generalmente desde una perspectiva latinoamericana como se enmarca en el grupo de Claxo. Estamos presentes en distintos espacios de producción y de publicaciones dentro del ámbito académico. Anunciamos nuevamente que hace poco se publicó el libro Intelectuales, Democracia y Derechas, coordinado por Alfredo Falero, Charles Quevedo y Lorena Soler, los coordinadores de la edición anterior del GT, editado por la editorial El Colectivo, con apoyo de Claxo, Base Investigaciones Sociales y el Instituto de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, con estas palabras le paso ahora la palabra a Guadalupe Pasadore, que va a presentar a los colegas que nos acompañan en esta oportunidad. Muchas gracias, Ezequiel. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como mencionaba, este es el sexto encuentro del ciclo del grupo de Intelectuales, Ideas y Políticas, que se llama La Producción y Difusión de Ideas, volumen 1. En este caso vamos a hablar de medios de comunicación, y los expositores que hoy vienen a charlar junto a nosotros son Juliana Gagliardi, es doctora en Comunicación Social por la Universidad Federal Fluminense, coordinadora junto del Laboratorio de Medios y Democracia por el LAMIDE y la Universidad Federal Fluminense, e investigadora postdoctoral en el programa de posgrado en comunicación de la misma institución. Coordinadora de la especialización en medios y políticas por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Francisco Aceves es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de México y la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y miembro de la Junta Académica de la Maestría y Doctorado en Ciencias Políticas, Universidad de Guadalajara también. José Casco, además de ser miembro del grupo de Intelectuales, Ideas y Política, es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín, becario postdoctoral, y participa del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, conocido como CONICET, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín. Bueno, queríamos decir a quienes participan de este conversatorio, al público, que recuerden que las preguntas por el Zoom son a través del cuadradito Q y A, que es donde se hacen las preguntas y respuestas. Así podemos, después de las exposiciones de cada uno de los colegas, mencionarlas y debatir sobre ellas. Recuerden a los expositores que tienen entre 10 y 15 minutos
para después poder hacer una charla fluida entre todos y todas. Así que bueno, si te parece, Juliana, arrancar con la exposición para comenzar esta nueva charla y nuevo ciclo. Olá, buenas tardes a todos e todas. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a invitação do Grupo de Trabalho Intelectuales de Ideias e Política de Claxo a participar neste painel. É prazer falar com vocês sobre a atuação dos médios neste contexto de pandemia. Mi espanhol não é tão avançado, mas me gostaria poder comunicar-me melhor com todos e todas, assim que preparei de antemano as reflexões que me gostaria de trazer hoje em espanhol. Bueno, el coronavirus ha llevado a una crisis global sin precedentes. Lo que resalta el caso brasileño es que, además de las consecuencias económicas y sociales de la crisis de salud global, enfrentamos también al mismo tiempo una profunda crisis política interna en Brasil. Como algunos pueden haber seguido, la intensificación de la polarización política, que ya se da al menos desde 2014 en Brasil, llevó primero al derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores en 2016, pero contribuye también a generar una crisis democrática mayor que hace posible la construcción de un contexto favorable al surgimiento de la derecha a la presidencia con Jair Bolsonaro. En octubre de 2018, Bolsonaro fue elegido presidente de la República a pesar de haber presentado un escaso y vago plan de gobierno. Su campaña electoral no dependió especialmente de los recursos tradicionales. Él tenía un tiempo de televisión libre muy limitado en comparación con sus adversarios. No participó en debates electorales televisados con los demás candidatos. No disfrutó de una campaña positiva en los principales medios de comunicación. Su retórica agresiva y rabiosa tampoco le impidió de ser elegido, ya que a lo largo de 3 décadas de vida pública, Bolsonaro sempre ha dejado clara su posición a favor de la dictadura militar brasileña, el conservadurismo en las costumbres, el protagonismo del discurso de seguridad pública sobre otras agendas de gobierno y su voluntad de liberalizar el acceso a las armas. De una manera complementaria, desde mucho antes de las elecciones, Bolsonaro viene invirtiendo en una red de militancia vía WhatsApp, con el objetivo de difundir noticias falsas contra sus opositores y contra la izquierda en general. Cuando asumió a la presidencia, en línea con el discurso que siempre ha dejado claro a lo largo de su carrera, ayudó a desmantelar una agenda política progresista favorecida por el gobierno del Partido de los Trabajadores y comenzó entonces a dedicarse, junto a su ministerio, a aprobar reformas económicas que afectaron directamente los derechos adquiridos por los trabajadores. Reforçou uma guerra ideológica, dando cabida a todo tipo de teorias conspirativas e entrou em permanente conflito com as instituições de poder judicial e os grandes meios de comunicação. Os 3 periódicos impressos tradicionais, o Globo, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, e a Rede Globo de televisão. Ele reforçou a comunicação direta desde seu canal de YouTube e dio preferência inicialmente a las estaciones de televisión que le brindaban apoyo electoral, especialmente Rede Record, vinculado al neopentecostalismo. En los medios que utilizó en contato con sus posibles votantes, Bolsonaro fue hábil en catalizar descontentos con un discurso muy simple. En su campaña, accionó al menos 3 estrategias diferentes. 1, la retórica inflamada y violenta antipetista. 2, el perfil religioso expresado en su lema de campaña, Brasil acima de tudo y Deus acima de todos, y en el epígrafe bíblico de su propuesta de plan de gobierno, y aún en su presencia en cultos religiosos evangélicos. Y 3, el argumento de moralización de la política a través de la constitución de un gobierno técnico, supuestamente libre de decisiones ideológicas. Entre los diversos factores que contribuyen a posible su victoria, destaco el papel de los principales medios tradicionales que, como mencioné, nunca le dieron personalmente una cobertura positiva a Bolsonaro. Hay investigaciones que demuestran lo contrario, que las menciones a él han sido predominantemente negativas. Sin embargo,
é muito importante destacar 2 pontos. Primeiro, este tratamento não se compara com o enfoque negativo reservado historicamente ao Partido dos Trabalhadores, seu principal oponente nas eleições. A Gran Prensa um enquadramento que sistematicamente descalificou os governos de esquerda de América Latina e especialmente ao PT internamente. Construiu um modelo de oposição sistemática que, ao criminalizar o PT, pretendia desestabilizar o governo, haciendo do discurso do combate à corrupção a base de sua actuação. Bolsonaro se beneficiou desse cenário e seu governo ha intensificado esta crise política que começou muito antes. Quando a pandemia chegou ao Brasil, a gestão do problema foi desastrosa. Várias vezes, o próprio presidente menospreciou a enfermidade, desalentou os protocolos de segurança, como o uso de máscaras, não coordenou os esforços de afrontamento, chocou com o Ministério de Saúde sobre a realização da quarentena, houve 2 ministros de saúde que deixaram o cargo e, finalmente, Bolsonaro nombrou um terceiro ministro, que é um militar sem antecedentes de experiência médica. Como se isso não fosse suficiente, mais de uma vez reacionou com rudeza ao ser confrontado com o enorme número de mortos, que hoje já supera os 110.000 em Brasil. Os grandes médios, no primeiro mês da pandemia, mostraram maior preocupação por os efeitos do vírus na economia brasileira. Solo depois de isso, a consciência sobre a importância de combater a pandemia, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, como o isolamento vertical, a quarentena, e principalmente sobre a urgente proteção econômica para os mais vulneráveis. Esta consciência e a narrativa de poner as pessoas em primeiro lugar não se ha ampliado. Recentemente, aunque em uma situação aún crítica com respeito à pandemia, o espaço de cobertura da crise sanitária ha perdido espaço e se ha retomado a narrativa de urgência das reformas, o grande custo do funcionamento público e o invaluável, como dizem, custo do benefício de ajuda de emergência aos trabalhadores. Em um capítulo de livro escrito recentemente por 3 colegas da Universidade Federal Fluminense, Tayane Oliveira, Rodrigo Quinan, Afonso de Albuquerque e eu, sostenemos que o contexto brasileiro se caracteriza por uma triple crise hoje. Además da crise política e da crise de saúde, há uma crise de informação. As campanhas de desinformação e difamação que se han convertido em parte integral da estratégia política bolsonarista, se dando em um cenário mais amplo de crises de confiança em las instituições associadas à produção e distribuição de informação, como a ciência e os meios de comunicação. Neste contexto, o periodismo responde afirmando cumprir uma missão civilizatória, combatendo a desinformação, incluso a que se origina no governo de Bolsonaro. No contexto de pandemia, em que se multiplica a circulação de desinformação, o periodismo busca a menudo reafirmar a importância da profissão periodística, sua autoridade e apresentar profissionais como figuras essenciais na luta contra a desinformação. Quero dizer que não cabe dúvida da importância do periodismo na democracia. Quero deixar claro que não existe o ponto de discussão. Sin embargo, se deve notar que o discurso de los grandes medios, ao reclamar este rol de definir a verdade, também necessita ser confrontado desde seu desempenho mais amplo, mais aliado à instância normativa. Por isso, também reflexionamos sobre sua considerável responsabilidade em criar o clima de polarização política que permitiu a Bolsonaro ascender à presidência e permitiu que fosse, hasta certo ponto, normalizado, e que permitiu aún derrocar a uma presidenta eleita, ou aún sobre seu rol em la definição da agenda econômica como primordial em diferentes hechos históricos, em claro diálogo preferencial com as elites, se hace evidente que os valores periodísticos estão impregnados de uma lógica de mercado e seus interlocutores suelen ser as elites políticas e econômicas brasileiras. Meu objetivo aqui
foi simplesmente apresentar um panorama da crise política brasileira, especialmente em 3 aspectos que coexistem: a crise política, a crise de saúde e a crise da informação, e como os grandes medios periodísticos se ubicam em eles. Então, mais que fixarnos em la expectativa de lo que deveria ser o periodismo, já sea em um contexto democrático ou em um contexto de crise, hemos observado desde aqui como funciona realmente em diferentes momentos e observado como repetidas vezes a prática simplesmente não cumpre a expectativa anterior. Agradeço a oportunidade. Muchas gracias, Juliana. Bueno, antes de pasarle la palabra a Francisco, quería recordarles que pueden realizar sus preguntas por esta vía, en Zoom, en el panel de preguntas y respuestas, y al mismo tiempo por la transmisión que se está haciendo en vía simultánea por Facebook y YouTube en las redes de Claxo, ¿sí? Bueno, le vamos a dar la palabra a Francisco. Recordamos que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, miembro de la Junta Académica de la Maestría y Doctorado de Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara. Francisco, bueno, bienvenido. Te damos la palabra. Ok, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí. Ok, perfecto. Buenas tardes y les agradezco mucho la invitación. Esperamos, pues más o menos tratar de responder a las expectativas un poco de ver el análisis de la relación de los medios de comunicación con la pandemia. Como yo suelo a veces divagar mucho y meterme en muchos rollos, he escrito también mi presentación, entonces voy a proceder a leerla y espero que ahí pues salgan algunos puntos que puedan ser de su interés, ¿no? Son varios aspectos que estoy viendo en un principio, son reflexiones que fui haciendo a lo largo del desarrollo de la pandemia. A finales de febrero, a raíz del brote del coronavirus, se experimentó en el país un episodio muy cercano a la histeria colectiva. Un grupo numeroso de personas presas de pánico, una multitud, agotaron las existencias de aerosoles y geles antibacteriales y dispositivos cubrebocas, acicateados por las noticias alarmantes difundidas por los medios de comunicación, en particular algunos diarios de circulación nacional que anunciaban los efectos catastróficos que el arribo de la enfermedad provocaría entre la población mexicana. Esas noticias convirtieron a las redes sociales en un verdadero hervidero en las que circularon infinidad de mensajes con una gama de versiones que iban desde elucubraciones conspirativas hasta recetas caseras para evitar el contagio. Sin embargo, casi todos coincidían en el tono de pánico ante la letalidad de la amenaza viral. Era el apocalipsis. Basta revisar algunas portadas de los diarios para encontrar la fuente de esas reacciones. Pandemia en puerta. Era el titular de Milenio en su edición del 25 de febrero y días después decía: reporte de la salubridad, caso preliminar de coronavirus en la Ciudad de México. Alertan por coronavirus. Coronavirus, ni guantes hay en los hospitales civiles. Eran el tipo de notas que ilustraban las portadas de Reforma. Mención especial merece por la portada del diario Reporte Índigo, en la que un agente de coronavirus en llama está a punto de caer sobre la cabeza de una multitud de cerillos. La imagen era aterradora. El clima alarmista incidió también en la polarización política por la que atraviesa el país. Críticos del gobierno actual llevaban el agua a su molino. Loret de Mola escribía que una protesta de batas blancas se gesta contra el gobierno del presidente López Obrador. Por su parte, León Krause presagiaba que la explosión de un contagio mayúsculo en México podría significar una genuina crisis. Resulta evidente que desde el inicio de la crisis sanitaria, la narrativa instrumentada por el gobierno federal ha chocado con la cobertura informativa establecida por los principales medios de comunicación del país. Y estoy solamente refiriéndome aquí a lo que sería el top de los medios de comunicación. Los diarios de circulación nacional como Reforma, El Universal, Milenio, Excelsior, y los telenoticieros de Televisa e Imagen TV. TV Azteca, debido a la relación muy cercana que tiene su propietario con el presidente,
ha tenido una actitud un poco más neutral. Debido a la debilidad de los partidos de oposición, los medios de comunicación se han convertido de facto en el contrapoder del jefe del Ejecutivo, y así los considera él y así lo manifiesta, como los ve como adversarios. La pandemia ha tenido desde su inicio a la confrontación política como telón de fondo, lejos de convertirse en aliados frente a una amenaza, que es lo que recomiendan los manuales y los instructivos que difunde sobre la cobertura mediática de este tipo de pandemias, la misma Organización Mundial de la Salud. O sea, lejos de establecer una sincronía o tener una relación de colaboración, los medios y gobiernos han convertido el espacio público en un virtual campo de batalla en el que se disputan el control de la agenda política y de la opinión pública. Frente a la hegemonía de los opositores en el espacio mediático, el gobierno federal ha instrumentado un sistema de comunicación en el que se incluyen desde los medios públicos hasta el uso intensivo de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en el que se destaca como su elemento estral de su estrategia comunicacional la conferencia de prensa matutina conocida como la mañanera. Con ese ánimo confrontativo se han abordado los asuntos que han suscitado mayor polémica en torno a la pandemia: la confección de las cifras oficiales, la escasez en el levantamiento de pruebas, los efectos sobre la economía, la insuficiencia de recursos económicos que han reclamado algunos gobernadores y el uso del cubrebocas. La pandemia del COVID-19 ha puesto de relevancia una vez más que las crisis constituyen el principal termómetro para medir la capacidad de respuesta del aparato gubernamental, específicamente el liderazgo político que detenta el Poder Ejecutivo. En un estudio publicado por Diálogo Político, se analizó la relación entre las acciones gubernamentales y su valoración por la opinión pública a partir de la formulación e implementación de las medidas sanitarias para contener la propagación del virus. Se encontró que los países que se anticiparon a decretar la cuarentena, sus mandatarios incrementaron sustancialmente sus niveles de aprobación, como el caso de Alberto Fernández, que pasó de 49 a 76, y en contraste, aquellos países que hicieron una implementación más tardía o que han tenido una actitud más displicente, como el caso de Brasil y el caso de México, hubo una sanción de la opinión pública. Bolsonaro cae del 51 al 52 y Andrés Manuel del 62 al 47. Si algo ha dejado claro la emergencia nacional frente a la pandemia, es que para Andrés Manuel López Obrador la única prioridad que existe la única prioridad que existe es sacar adelante sus proyectos estelares de su gobierno, al cual ha bautizado como la Cuarta Transformación. La llegada inesperada y las consecuencias letales del COVID-19 vino a trastocar su activismo impetuoso, que lo obligó a regañadientes a cumplir un periodo de resguardo en Palacio Nacional. Sin embargo, a estas alturas existen suficientes elementos para pensar que las indicaciones sanitarias que López-Gatell, al cual López Obrador le encomendó no solo la vocería, sino incluso la dirección de las acciones políticas que había que tomar para la pandemia, están en consonancia con las directrices presidenciales. Por eso, la inexplicable decisión de pasar al desconfinamiento cuando los contagios crecen continuamente y aunque la curva, a pesar de los deseos del presidente, no se haya aplanado. Se trata de una decisión temeraria que entraña riesgos. No se trata de una ocurrencia, como algunos segmentos de la comentocracia se han apresurado a señalar, sino que tiene el sello de la sagacidad política que ha caracterizado a López Obrador. Él está consciente que sus consecuencias definirán en gran parte la viabilidad de su proyecto, el cual, lo ha repetido incesantemente, solo será posible si tiene el apoyo del pueblo, de la opinión pública. La viabilidad para su proyecto depende de que la reactivación de las actividades productivas, que va en crecimiento, para mitigar los efectos de la crisis económica, no vaya a provocar consecuencias funestas debido a la inevitable expansión de los contagios. Ese es el riesgo que asume y que impone al país en su urgencia por sacar adelante su programa de la 4T. Frente a eso, el veredicto de la opinión pública
a la que se refiere con frecuencia en sus mañaneras es contundente. En una encuesta publicada en junio por El Financiero le asignaba el 56% de aprobación, el más bajo de todo su gobierno. La misma encuestadora en febrero le otorgaba, en febrero de 2019 le daba el 83% de aprobación, lo que significa que en 16 meses la aprobación a su desempeño presidencial ha experimentado una caída de 27 puntos. Sus seguidores alegan que con relación a lo obtenido por otros presidentes, este 56% no es un mal porcentaje, y tienen razón, pero no pueden obviar los efectos negativos que esta caída representa a sus anhelos de transformación, porque López Obrador no se visualiza a sí mismo como presidente, sino como caudillo de la causa de la Cuarta Transformación. A manera de conclusión, hago una reflexión sobre la relación entre la infodemia, la pandemia y la incomunicación. A inicios de marzo, cuando apenas estaba emergiendo la pandemia, el doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, advertía sobre el efecto pernicioso que la proliferación de las noticias falsas ocasionaba en el ecosistema de la información relacionado con la pandemia. Lo equiparaba con un virus y lo identificaba con el concepto que la misma OMS le ha creado para definirlo, infodemia. Sin embargo, la infodemia no es el único virus que amenaza con agravar las consecuencias fatales de la diseminación del COVID-19. Existe otro, considerablemente peor, cuyas secuelas no solo repercuten negativamente en la salud de los individuos, sino, y aquí es lo que me parece importante subrayar, que ponen en riesgo la viabilidad de la misma sociedad. Es el virus de la incomunicación. La única manera de enfrentar y neutralizar a la infodemia es mediante la difusión de información oportuna y completa, cuya veracidad se encuentre sustentada en datos objetivos, en un ecosistema comunicacional basado en los principios democráticos de la libertad de expresión y el derecho a la información. Esto supone la existencia de un sistema social caracterizado por una profunda interacción entre las diversas instancias que conforman su andamiaje institucional, un sistema en el que los flujos comunicacionales constituyan el elemento central de su cohesión. La ausencia de estos flujos amenaza la supervivencia del sistema, diría Luhmann. No es exagerado decir, entonces, que en la superación de la pandemia, el ecosistema comunicacional desempeña un papel fundamental. En este contexto, el país ha enfrentado a la fase 3 en el peor de los escenarios. Si algo caracteriza la interacción de los actores políticos y sociales, en los cuales están incluidos los medios de comunicación, por supuesto, es una profunda incomunicación. El ecosistema comunicacional se encuentra colapsado. En los umbrales de la mayor amenaza que ha enfrentado en el último siglo, el país se encuentra profundamente dividido. En el plano de lo político, en lugar de que ante la amenaza viral se hubiera decretado una tregua a la crispación, la polarización se ha exacerbado exponencialmente. Los mexicanos se encuentran divididos entre los partidarios del gobierno obradorista y sus opositores. Esto ayuda mucho a la actitud que ha tenido y que ha tomado fundamentalmente López Obrador, de más que asumir una situación o una postura de jefe de Estado, se convierte en el caudillo de una causa a la cual él quiere con todas las ganas llegar, ¿no? Para lo cual ha introducido dentro de su discurso, y lo repite continuamente en las mañaneras, un discurso de polaridad, de ellos y nosotros, ¿sí? Y lo ha dicho de una manera muy clara: o se está con la Cuarta Transformación o se está contra la Cuarta Transformación. Ante el fracaso del andamiaje institucional de los congresos, de los partidos, de los medios, para dirimir sus contradicciones por la vía de la deliberación, los actores políticos han convertido a las redes sociales, particularmente el Twitter, en el escenario virtual de una guerra civil. A los señalamientos de la conferencia mañanera, donde fustiga un día y otro día a los medios de comunicación, los medios de comunicación responden puntualmente
a través de las portadas de sus diarios y sus noticieros. O sea, es un deporte. ¿Qué va a decir ahora el presidente y qué mañana le van a responder los medios? Los espacios de opinión se han convertido en un nicho de francotiradores de uno y otro bando. Incluso en el gremio periodístico, el alineamiento partidario ha sustituido a la reflexión crítica. No hay espacio para el debate argumentativo, para el derecho a disentir. En el territorio nacional, la incomunicación se expresa en una lamentable balcanización. Ante la fractura de los canales de comunicación con el gobierno federal, numerosos gobiernos estatales, 10 al menos, han constituido una alianza federalista que ha tomado en su cargo el diseño y la implementación de las acciones para enfrentar la epidemia, al tiempo que exigen su desacuerdo con el pacto fiscal vigente. Esto es interesante porque hoy por primera vez, desde el inicio de la pandemia, desde que iniciaron los primeros brotes, por primera vez se reúne el presidente con la CONAGO, que es la organización que congrega a todos los gobernadores de México, y es la primera vez que lo hace. ¿Sí? A lo largo de todo este tiempo, los gobernadores han insistido una y otra vez con la necesidad de dialogar y no ha sido posible, ¿no? O sea, aquí en el manejo de la pandemia, López Obrador concentró mucho el nivel de la información y también el nivel de las acciones, rompiendo la relación con los diferentes gobiernos. Ante este escenario, bueno, pero esta fragmentación obviamente puede generar y desembocar en una crisis política más sustantiva y que ponga en crisis la misma viabilidad de la República. Ante este escenario, resulta desafortunado el llamado que unos y otros hacen para cerrar filas, que se traduce en el endurecimiento de las posiciones en pugna. Por el contrario, pienso que habría que intentar tender puentes, abrir el diálogo, restablecer los canales de comunicación, abatir la incomunicación para enfrentar unidos el embate de la epidemia. Casualmente hoy es un dato positivo, es que finalmente hay esa reunión. Y eso pues da un cierre de alguna manera esperanzador ante este problema tan complejo que veo. Sería todo. Bueno, muchas gracias, Francisco. Ahora, bueno, nos envían saludos desde Colombia, Brasil, así que se ve que nos están escuchando desde varios lugares de nuestra región. Bueno, por último, entre nuestros expositores es el turno de José Casco, como mencionamos al principio, es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en sociología por la Universidad Nacional de San Martín, becario postdoctoral y por parte del CONICET, y docente de grado y posgrado por la UBA y por la Universidad de San Martín. Así que, José, cuando dispongas. Bueno, gracias, Guada. Gracias a los colegas, compañeros que aceptaron tan amablemente participar, a Juliana y a Francisco una vez más. Un placer tenerlos y poder conversar y escucharlos para ver qué ocurre en sus lugares de residencia y en sus lugares de trabajo. Así que bueno, gracias infinitas porque hayan aceptado, para nosotros un gran honor además. Bueno, Robert, yo hablo un poco de lo que pasa en Argentina. Yo me temía que pasara una cosa que efectivamente pasó y que es una cosa bastante obvia, que es que efectivamente en la exposición de Juliana y también en la exposición de Francisco, una cosa que me quedó claro y que ahora voy a tratar como de exponer de manera un poco detallada, lo que ellos cuentan es en muchos sentidos muy similar a lo que ocurre con Argentina, en el sentido de que los medios de comunicación juegan un papel, yo voy a decirlo así, ellos no lo dijeron de este modo, pero lo sugirieron, juegan un papel político muy relevante en la escena pública de cada uno de los países. En el caso de Francisco quedó como mucho más claro. La impresión que a mí me dio es que esos medios de los que él habla están
a la saga, digamos, están a la vanguardia de la oposición de López Obrador con la crisis política que vive el PAN y que vive el PRI también, donde están enredados en cierta recomposición después de haber perdido las elecciones. Eso, de alguna manera, los convierte en el escenario político mexicano en un actor de relevancia, ¿no? Creo que Francisco mostró bien eso. Y Juliana, otro tanto con esto de cómo los grandes conglomerados jugaron un papel muy importante a la hora de la institución de Dilma primero y el apoyo para la narrativa con la cual apareció en el escenario político Jair Bolsonaro. Bueno, acá pasa otro tanto, diríamos así, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es parecido. Pero bueno, para decir eso, primero voy a explicar un par de cosas que digamos así, para la audiencia argentina van a ser como obviedades. Voy a decir muchas obviedades y algunas esperemos que no sean tanto. Pero que me parece necesario como colocar de relieve porque no todo el mundo está al tanto de cómo se juega el juego aquí, para decirlo de alguna manera. Como nosotros estamos tratando de pensar cuál es el papel que jugaron los medios durante la pandemia, voy a decir algunas cosas sobre eso y después cómo me parece a mí que también la pandemia puede ser una excusa para dar cuenta de cómo juegan, me voy a referir a los grandes medios en la Argentina, y más adelante voy a hacer algunas aclaraciones ya sobre el final. Pero bueno, comencemos por ese lado, ¿no es cierto? Para comenzar por ese lado, lo primero es que diría es así, durante la pandemia, cuento a los compañeros que son extranjeros que en Argentina se decretó lo que se llamó hasta hace muy poco la cuarentena, quiere decir el confinamiento, alrededor del 20 de marzo, no me acuerdo si el 17 o el 20, pero si no fue el 17 fue el 20, una de esas dos fechas, se decretó el confinamiento obligatorio a través de un decreto presidencial. Uno podría decir, ahí comienza la pandemia para nosotros, en el sentido de que se toman medidas para decir, estamos frente a esta enfermedad y tenemos que hacer algo desde el Estado. A partir de ese momento, los medios lo que hicieron fue, durante 2 meses, concentrarse de manera unívoca a la cuestión de la pandemia. Giraron en sus agendas habituales para solamente concentrar toda la atención en la cuestión de la enfermedad. Al mismo tiempo, eso produjo un hecho singular, que es el siguiente. Las audiencias televisivas aumentaron producto del confinamiento, duró más o menos 2 o 3 meses eso, con lo cual mostró de alguna manera que la gente empezó a ver, porque estaba en su casa, mucha de esa gente a la cual se le obligaba a estar confinada, comenzó a ver televisión cuando antes estaba en sus trabajos, podemos deducir, básicamente. Entonces, las audiencias televisivas crecieron como hacía rato no les había pasado, cuando sabemos que hoy disputan con otros medios de expresión, de comunicación, el lugar de controlar un público, digamos así, que se quiere informar o entretener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para decirlo rápidamente, mucha más gente empezó a ver televisión como en las viejas épocas, para decirlo de alguna manera. Esas audiencias que en los 2 primeros meses estaban, suponemos todos, ávidos de tener algún tipo de respuesta, tener algún tipo de mapa de por dónde, qué hacer con esto, de qué se trata el virus, cómo combatirlo, etcétera, etcétera, fueron a buscar en la televisión de cable y en la televisión abierta algunos signos para poder orientarse en ese mare magnum que significó decretar que estamos en pandemia y que entonces tenemos que estar confinados. Bueno, esa era un poco la idea de que las audiencias volvieran a conectarse con la televisión. Entonces, a raíz de esa situación, muchos canales de televisión, y no solo canales de televisión, también eso fue replicado en otros medios como los diarios y algunas redes sociales, montaron todo un operativo donde, por ejemplo,
se llevaba adelante este tipo de acciones. Se comunicaban con alguien del exterior, una persona particular, y entonces si alguien estaba en París le preguntaban, ¿cómo están las cosas en París? Como si quien hablara fuera un especialista, o fuera un demógrafo, un sociólogo, o alguien que tuviera un panorama. Entonces alguien desde su casa o desde la calle decía, acá en París pasa tal cosa, acá en Madrid pasa tal otra, acá en Rusia pasa tal otra, ¿no? Tomaron como corresponsales a cualquier persona que podían contactar afuera y los convertían en corresponsales de lo que ocurría con la pandemia en otros lados, ¿no? Eso es importante por una cosa que voy a decir. Ustedes deduzcan de qué estamos hablando, no estamos hablando de eso. Además. Bueno. Y esa cobertura también tuvo otro elemento que fue curioso, además de esa curiosidad que acabo de contar, que es que un canal de cable del multimedio más importante de la Argentina, que se llama Clarín, el grupo Clarín, después vamos a explicar por qué es el más importante, el más poderoso, vamos a decir así, el más importante en términos del más poderoso. Su señal de cable, que se llama TN, Todo Noticias, desplegó un programa con una cobertura en todo el país que era, te vamos a mostrar cómo se vive la pandemia a lo largo de las provincias de la Argentina. Entonces, hicieron un despliegue muy importante con un equipo periodístico que iba de Ushuaia a La Quiaca, o sea, del norte bien al sur del país, para mostrar cómo ocurría, cómo vivía la gente la pandemia en su lugar, en su hábitat, ¿no es cierto? Frente a eso, mucha gente quedó estupefacto porque a medida que subían los contagios, a medida que desde el gobierno nacional se decía que había que estar confinado, y al mismo tiempo que se declaraba como un trabajo esencial el trabajo del periodismo para informar sobre la pandemia, uno se encontraba básicamente con que un grupo de periodistas empezaba a recorrer, como quien recorre, a ver cómo es la escena en el verano o en las vacaciones de invierno, cómo era la pandemia en los pueblos. Eso duró unos pocos días hasta que llegaron a un pueblo hermoso, maravilloso en el sur, que se llama San Martín de los Andes, donde no los dejaron entrar porque la gente empezó a tener miedo de que los contagiaran los periodistas, porque recorrían todos los pueblos del país. ¿No? Digo, esas dos escenas me parece que muestran cómo es la que tienen alrededor de esa cuestión de la pandemia los grupos mediáticos, los conglomerados mediáticos, a la hora de tomar esa idea de que tenían que informar, ¿no? La autonomía que tienen. Para eso el cómo, su trabajo es transformado en, de alguna manera, vamos a decirlo así, un espectáculo. Luego de que esa intensidad bajó y de que al grupo de Todo Noticias lo hayan parado en San Martín de los Andes, las cosas empezaron a cambiar cuando desde el gobierno nacional dejó de ocuparse, vamos a decir así, casi exclusivamente de la pandemia y empezó a tomar algunas decisiones de política económica, y no solamente de política económica. En el medio de todo eso, un dato que no me quiero olvidar y que por eso lo anoté, aparecieron en los medios de comunicación, por supuesto, opiniones y opinólogos de toda la haya. Se hablaba con médicos, con infectólogos, con parapsicólogos, con mentalistas, con un sinfín de opinadores que decían lo que había que hacer frente al COVID-19 para parar la pandemia del coronavirus. Un espectáculo alucinante, 24 horas al día, que uno a medida que hacía zapping, cambiaba de canal, podía ver un desfile impresionante de gente que hablaba como si fuera experto, pero que ni mucho menos lo era. Ahora bien, todo eso duró algo así como 2 o 3 meses. Como decía recién, la cosa comienza a cambiar cuando el gobierno toma algunas decisiones y ahí
los medios de comunicación empiezan a jugar lo que para mí es el juego que mejor les gusta jugar, que es el juego de la política. No hace tanto tiempo el gobierno nacional decide negociar la deuda que había dejado el gobierno de Macri, y entonces comienzan las negociaciones con los acreedores privados. A partir de ese momento, el Grupo Clarín, que es el grupo más importante de medios, como decía hace un ratito, empieza a montar una campaña en contra del gobierno y a sacar en sus tapas de diarios y también a través de sus canales de televisión, tanto del canal abierto como de la señal de cable, algunos trascendidos, no dicen las fuentes, se dice por ahí, o nuestras fuentes nos dijeron, que el gobierno mal negociaba la deuda con los acreedores privados y que lo que le convenía, para decirlo rápidamente, era básicamente arreglar con esos acreedores. Entonces, lejos de informar, lo que empieza a hacer es a dar una opinión y a tener una posición en esa negociación con los acreedores privados de deuda pública. Finalmente, la semana pasada, esto dura todo el tiempo que dura la negociación, la semana pasada arregla el gobierno nacional con los acreedores privados, y entonces finalmente ahí el Grupo Clarín deja esa punta de lanza para empezar a tomar otra. En el medio ocurre un hecho también importante para entender cómo juegan el juego los medios de comunicación en Argentina, que es que una famosa serialera está a punto de declarar la quiebra, empieza a tener problemas económicos muy importantes, y entonces un buen día el presidente, a propósito de la situación de la empresa, lo que dice es: nosotros lo que vamos a hacer es expropiar a esa empresa para que pueda el gobierno nacional y el Estado ser parte de la recomposición. A raíz de ese anuncio, los medios, vamos a decir así, contestan a eso de una manera muy importante y se cargan a la vanguardia de muchos grupos opositores al gobierno que lo que dicen es: estamos cerca. Este es un clásico para los que en Argentina lo van a escuchar, hasta Trump ahora lo usa: estamos cerca de llegar a Venezuela, ¿no? La idea de que como vamos a expropiar a una empresa que está a punto de estar en quiebra, ahí viene el comunismo en contra del gobierno, y trapando muchas veces de manera muy eficaz y fenomenal todos los negociados que había tenido la empresa serialera durante el gobierno anterior, y por la cual se había hecho de un montón de sumas de préstamos de Banco Nación que no pagaba, digamos. Y esa fue la razón por la cual el gobierno dice: bueno, vamos a expropiar para ver cómo son finalmente las finanzas de la empresa. Esa era la idea. Pero bueno, los medios juegan ahí en contra del gobierno, se le oponen, lo que hacen básicamente es tratar de confrontarlos y le dan voz y amplifican a algunos grupos que están muy radicalizados en contra del gobierno, y lo que dicen es: esto se va a convertir en Venezuela, ¿no? Entonces, de alguna manera funcionan como la masa de maniobra esos grupos, y los medios como el gran amplificador. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una cosa que aclarar, que es un poco obvia, y que tiene que ver con lo que decía Julián y con lo que decía Francisco. En la Argentina hay una fenomenal concentración de medios, en muy pocas manos. Para decirlo rápidamente, 4 empresas concentran el 75% de los medios de comunicación en Argentina. Para decir datos más concretos, los 4 más grandes concentran el 74% de los diarios de tirada nacional de la Argentina, el 56% de la TV abierta
y el 53% de las radios que hace nacional en Argentina. Eso tan solo 4 grupos que tienen medios en Argentina. Pero además, es muy importante resaltar lo siguiente. Los grupos más concentrados de medios son grupos que también forman parte de grupos económicos que están muy diversificados, donde la unidad de negocios no se restringe a los canales de televisión y a los diarios, sino que en muchos casos esos canales de televisión, esos diarios, esas radios, son solamente una unidad, y no muchas veces la más importante, en ese conglomerado de negocios. Entonces, no estamos hablando solamente de medios, sino que estamos hablando de grandes trats, dirían, a principios del siglo XX, que tienen muchos intereses muy diversificados y entonces funcionan como un tándem y por eso juegan el juego de la política y por eso les interesa confrontar con el gobierno. Entonces ahí los medios aparecen como una pantalla para el juego de intereses de corporaciones mediáticas, pero también de corporaciones económicas. Ese es el punto central de la cuestión. Por eso son relevantes. No solamente porque la gran concentración de medios hace imposible que haya esto que señalaban bien Francisco y Juliana también, ¿no es cierto? Que la información pueda ser más o menos transparente porque es una condición de la democracia. Ni mucho menos eso puede darse con semejante concentración de medios que sucede en el país. Todo esto montado, ¿cuánto tiempo me queda? Muy poco, ¿no? ¿2 minutos? ¿1 minuto? Dale, sí, si te parece 2, 3 minutos y después Si seguimos. se puede, si no, dejo y después si hay más. Porque Sí, como tranquilo. siempre, Sí. una larga deriva eso. Ok, bueno. Digo 2 o 3 cosas nomás y así no aburro tanto. Todo esto montado, puesto en escena, con una élite periodista que ocupan el espacio televisivo, pero que también acaparan el espectro de otros medios. ¿Y por qué digo una élite? Porque ustedes saben, esto también ocurre afuera, la profesión de periodista sufre transformaciones espectaculares, un deterioro fenomenal y en muchos casos una pérdida de puestos de trabajo para muchos de los que se dedican a ese oficio. En una transformación fenomenal producto de la revolución de la tecnología y la información, por supuesto, ¿no es cierto? Lo que hace que, además de que haya una concentración de medios muy fenomenal, también haya una disparidad muy enorme entre muchos periodistas precarizados y muy pocos periodistas que tienen en estos grandes medios que dominan el escenario posiciones muy importantes y que hace posible que estemos frente a un escenario donde uno podría decir, como hipótesis de trabajo, pero sin temor a equivocarse, estamos frente a un escenario en donde no hay casi campo del periodismo, sino que el periodismo no es otra cosa que el elemento fundamental que responde casi de manera directa a las empresas. ¿Entiendes? O sea, cuando nosotros pensamos en la idea del campo de Bourdieu, podemos pensar en cierta autonomía relativa. No estamos frente a esa situación. Estamos frente a una situación de mucha concentración, donde hay muy pocos periodistas. Esos periodistas tienen posiciones muy importantes, por eso se convierten en una élite, ganan mucho dinero, y todo lo demás es una situación de mucha inestabilidad, de mucha precariedad, con lo cual es muy difícil hablar de campo periodístico y de posiciones que se enfrentan por el rol del periodista, por cómo se debe informar, etcétera, etcétera, ¿no? Más bien no estamos frente a esa situación, sino empresas que juegan el juego y periodistas que lo que hacen es responderle casi directamente y muchas veces caricaturalmente, ¿no? Bueno. Y la última cuestión que quería mencionar es que, entonces podríamos decir así, si en términos, vamos a decir, clásicos, si de manera normal
los medios y los periodistas siempre estuvieron de alguna forma condicionados por la audiencia, por supuesto, y por otro lado por la publicidad, en este caso también ahora tienen un gran condicionamiento para llevar adelante su trabajo por los posicionamientos políticos en los medios en los que trabajan. Por supuesto, ninguno va a hablar de eso, ninguno lo va a admitir, pero estamos frente a esa situación, y termino con esto, porque esto Juliana y Francisco lo dijeron también, uno puede ver que a lo largo del tiempo, a medida que pasa el tiempo, desde hace más o menos unos, digamos así, 15, 20 años, a medida que la crisis política se agudiza, que la crisis de los partidos políticos se agudiza, los medios tienen mayor relevancia. Ya lo decía Gramsci en los años 30. Gramsci en los años 30 decía, cuando no hay partido, hay prensa. Bueno, hoy podríamos decir, cuando no hay partido, cuando hay una crisis fenomenal de los partidos, ahí están los medios para jugar el juego de la política desde ese lenguaje de los medios. Pero que básicamente, ahora que el gobierno de Cambiemos, el gobierno del expresidente Macri, tiene muchos problemas para poder articularse como en una oposición más o menos importante, los medios de comunicación de alguna manera lo reemplazan y juegan ese juego. Por eso yo decía que eso es parecido a lo que decía Francisco de lo que pasa en México, ¿no? De alguna manera. La crisis del PRI, la crisis del PAN, de alguna manera la suplantan muchos medios de comunicación. Uno podría decir, lo mismo pasa para la Argentina. La crisis que sufre Cambiemos, bueno, ahí está el Grupo Clarín y varios otros para ser la oposición al gobierno de una manera mucho más eficaz, sobre todo en este contexto de pandemia, donde la gente está confinada y no tiene más remedio que mirar la televisión. Bueno, dejo ahí para, después si hay tiempo, decimos otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a los tres. Muy interesantes las reflexiones. Vamos a pasar a un primer bloque de preguntas. Bueno, primero va a intervenir Lorena, le doy la palabra a ella y luego seguimos con las preguntas del público. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que han participado, a Francisco. José, ¿levantás la mano por algo o no? Sí, se escucha un poco bajo. Que yo. Sí. Okay, se le escucha bajo, Lore. Clase, pensé que cuando hacen así que quieren la palabra. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí. No me saco esto, ¿eh? Capaz que... Más o menos. ¿Ahí? Ahí está. Sí, porque si algo tengo es voz alta. Bueno. Bueno, decía entonces que muchísimas gracias a Francisco, a Juliana, a José, a Guada, a Ezequiel por coordinar, y también agradecer porque las intervenciones han sido muy interesantes y nos despiertan un montón de preguntas, que son del presente y activan también algunas otras discusiones que hace años llevamos adelante en torno a los medios de comunicación, ¿no es cierto? Ha sido un campo especialmente, diría yo, que comenzó el siglo XXI, con los cambios de gobierno, vamos a decir, de tinte populista o progresistas en América Latina. El rol de los medios de comunicación ha sido un aspecto central de esa disyuntiva política, de esa nueva construcción de un cambio político y social que se intentó con más o menos éxito, y la necesidad de construir un relato político para todo proceso de cambio social, como cualquier manual de sociología lo sabe, requiere de un relato que acompañe los porqué de una forma de construcción social alternativa. Que explique, que convenza a los actores sociales de por qué hay que ir para un lado y no para el otro, ¿no es cierto?
que veo que y eso generó un campo dicotómico, por decirlo rápido, no podría haber matices, pero en principio crea un campo dicotómico de la comunicación, donde rápidamente uno podría organizar a los medios de un lado y otro de ciertos patrones ideológicos y políticos. Siempre grandes pinceladas, ¿no? Hay grises en el medio, pero en general primó un discurso dicotómico que pregunto, en todo caso, este proceso tal vez con una intensidad lo vivió Brasil, pero lo vio fuerte, México lo vio tal vez con una intensidad, pero claramente lo vio muy fuerte Brasil, ¿no? Con el gobierno de Lula y Dilma, y lo vivió de una forma muy fuerte también el kirchnerismo en todas sus versiones en Argentina, tal vez el que más se animó a una disputa abierta por la propiedad de los medios de comunicación. Bueno, mi pregunta es si se reactivan si finalmente la pandemia no reactiva parte de esas dicotomías políticas que habían arrojado el siglo XXI y que finalmente esto no viene más que reactivar esos campos políticos ideológicos. Si ustedes ven que no, que en realidad se reacomodan los actores y esa disputa por el discurso aparece de otras maneras. Sí, disputar muchas veces, esto es una pregunta que me devela bastante, sobre todo para quienes intentamos construir no solamente teoría, sino también política, ¿no? Sí, muchas veces responder a los relatos de los medios masivos o hegemónicos no cosifica más esos discursos, ¿no? Porque muchas veces lo que uno ve es que los medios de comunicación que intentan responder a a los medios más concentrados no hacen más que cosificar eso mismo, ¿no? Porque, digamos, se ponen en una oposición bastante radicalizada, que no hace más que jerarquizar el discurso en general, como bien decía Casco, son bastante berretas, porque bueno, el periodismo se ha construido ya no más en un oficio con cierto prestigio social, sino más bien con una cuestión de repetición muchas veces de noticias de agencias globales, y ha dejado de ser el periodista un productor de noticias para ser un replicador de noticias, ¿no? Entonces, dejaba esta pregunta que es un poco general, pero para que cada uno la responda en los lugares que mejor le parece, y puede pensarse acerca, bueno, un poco de si se reactivan esas dicotomías, y acerca de la necesidad de muchas veces, la necesidad de construir relatos alternativos en el marco de la pandemia, pero en el marco de cualquier otros procesos sociales y políticos, no hace sino muchas veces cosificar los discursos hegemónicos circulantes. Bueno, me tomo el atrevimiento de ser un poquito más larga que seguramente las preguntas que están llegando por Facebook o YouTube o el mismo Zoom con los participantes. Así que, Ezequiel, te dejo a vos para que sigas replicando más preguntas, seguro. Bien, sumo un par de preguntas, luego hacemos una ronda de vuelta para los expositores y expositoras, y luego seguimos con otro bloque de preguntas, si les parece bien. Bueno, Moisés de México pregunta para Juliana y Francisco si encuentran alguna relación causal entre la política de estilo populista de Bolsonaro y AMLO y su mal manejo de la crisis del COVID. De ser así, ¿cuáles serían los elementos visibles de esa relación en el ámbito comunicacional? Luego, Santiago pregunta si la polarización social, el aislamiento y la infodemia contribuyen a consolidar o a desestabilizar las figuras presidenciales en Brasil y en México, y qué margen de acción tienen los gobiernos frente a la presión de los medios de comunicación. Y sumo una más que preparé yo, digamos que es, la pensaba para Juliana, pero también tiene que ver con lo que contó Pepe y Francisco sobre Argentina y México. O sea, ¿cómo es el vínculo? Juliana mencionó algo de la cuestión del vínculo entre redes sociales y medios en el abordaje de la pandemia en relación con el gobierno de Bolsonaro. Quizás en Argentina y México pueden ampliar, Pepe y Francisco, digamos, las manifestaciones en el espacio público muestran
de alguna manera una mediatización. Estoy hablando de las manifestaciones y las protestas en relación con la cuarentena, que en Argentina se vienen dando de manera un poco cada vez más mediatizada y cada vez más masiva. Digamos, la manifestación que hubo ayer fue significativamente más grande que las previas, pero que se vienen haciendo desde abril o desde principios de mayo. Recién empezaban las medidas de distanciamiento, digamos. Teniendo en cuenta esa mediatización cada vez más fuerte, primero aparece como las primeras imágenes, digamos, en las primeras manifestaciones, la cobertura, digamos, mediática fue más una subestimación o una ridiculización de pequeños grupos, con consignas que aparecen como conspirativas, bueno, cuestiones que estuvimos hablando en uno de los primeros eventos sobre el discurso médico, pero luego a medida que fue creciendo cierto descontento de fracciones opositoras, también de sectores políticos, no todos, digamos, no una oposición abroquelada, como dice José, esto se hizo cada vez más evidente, digamos, convocatorias en redes sociales de protesta, apoyo y motorización de ciertos sectores políticos, y al mismo tiempo mediatización y amplificación mediática, digamos, que puede leerse en línea con lo que dice José, frente a una oposición no articulada, la cobertura mediática aparece. Quería preguntar cómo se da a Juliana eso en el caso de Brasil, si aparece algo en relación con Bolsonaro desde los sectores críticos o desde los sectores de apoyo a las medidas o no medidas del presidente de Brasil, y bueno, y cómo ven lo que sucede en México también con la caravana en contra de AMLO en relación con la gestión de la pandemia y en relación con su gestión. Bueno, si les parece, les doy la palabra en orden a Juliana y luego seguimos, 3, 4 minutos cada uno y luego seguimos con otro bloque. Muchas gracias. ¿Crees que pueden comprender si yo responder en portugués? Sí, sí, sí. Sí, lento y... Habla lento y si hablas pausado podemos ir. Bom, no que diz respeito à primeira pergunta sobre populismo, eu acho que primeiro nós temos que ter em conta que né, o populismo é um conceito ainda em permanente disputa, ainda num campo um pouco cinzento. Então, assim, eu sempre tenho um pouco de cautela quando a gente chama, né, uma leva de políticos de populista, mas eu acho que a gente precisa, sim, compreender como a estratégia de comunicação, no caso do Bolsonaro, é crucial para entender o fenômeno Bolsonaro. Um aspecto fundamental do discurso do Bolsonaro que o aproxima de exemplos, e o aproxima a inúmeros exemplos de outros populistas, é o emprego, né, constante que ele sempre fez de uma retórica extremamente dicotômica, né, que opõe um nós a um eles. Né? No caso dele, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, está fazendo um eco aqui. No caso do Bolsonaro, a posição desse nós é sempre ocupada por um coletivo formado pelos autênticos cidadãos de bem, né, que é um termo que ele sempre usou com frequência, né, enquanto outros, né, sempre equivaleu a uma perspectiva de uma questão moral e política que foi muitas vezes atribuída tanto ao PT, contra, enfim, outros políticos de esquerda, mas principalmente o PT. Isso, né, na campanha, desde antes da campanha já era muito claro, né, o contexto, né, de um ceticismo, né, muito profundo em relação à política, às instituições, né, também marcou a eleição aqui e a emergência do Bolsonaro, e favoreceu o aparecimento, né, de outros candidatos como ele também, que se apresentavam como outsiders, né, o que é também algo, né, específico, né, uma outra característica de quando a gente está falando sobre, né, o populismo. O Bolsonaro, ele aproveitou a oportunidade para se vender como esse novo, né, como esse político autêntico, né, apesar dele já
ser um político muito... um político que já tinha mais de 30 anos ai, desculpa. Vocês me escutam? Estão me ouvindo? Estão? Então, apesar dele ter se vendido como outsider, ele é um político que já tinha mais de 30 anos de casa, né? Ele já está no Congresso em repetidos mandatos. Então, assim, o Bolsonaro, quando a gente se pergunta, né, se ele pode ser chamado de um verdadeiro populista, se ele é apenas um político de extrema-direita, a gente pode entender que ele cumpre várias características que os autores clássicos, como Casmurro e o Rovira Kautvasser, atribuem ao populismo, né, a maioria delas ligadas ao que a gente denomina por essa política, né, de autenticidade, mas faltam outras coisas, como, por exemplo, esse lugar central que o povo, né, assume nesse discurso, né? No caso dele, o povo acaba sendo, enfim, ultrapassado por esse conceito do cidadão de bem, né? Esse é o nós. Então, o Bolsonaro ele raramente assumiu uma postura tipicamente anti-elite, exatamente, né? Ele nunca foi anti-elite. Então, ao contrário das posições, as posições deles são posições que são historicamente abraçadas pelas elites brasileiras. Então, acho que ainda, embora ainda tenha muito a ser dito, né, para a gente compreender o Bolsonaro e esse lugar de populista, eu acho que a chave é que está nessa campanha dele nos novos meios de comunicação, principalmente, que estão ajudando a remodelar o cenário político e que tem que ser levadas em consideração, né? A representação democrática, as eleições, a esfera pública foram severamente afetadas pelo surgimento dessas novas ferramentas, né, para troca de informações, e a partir delas a gente tem um entendimento de que a emoção, a razão ou mesmo a irracionalidade podem ser exploradas de uma maneira diferente do que eram antes. Então, eu acho que compreender a estratégia de comunicação do Bolsonaro é fundamental para compreender, né, o fenômeno Bolsonaro. É para responder de uma vez todas ou essa e depois eu volto? No, sí, de todas juntas, digamos, este primer bloque, unos minutos más, si te parece, y luego le pasamos las palabras a Francisco. Tudo bem. Houve uma outra pergunta sobre se a polarização política, né, favorece ou não políticos como Bolsonaro no Brasil, né? Eu acho que no caso brasileiro, como eu tentei explorar rapidamente na minha fala, a polarização política favoreceu completamente a entrada dele, porque ele conseguiu catalisar o sentimento contra o seu principal oponente e vencer as eleições, né? Claro que isso, por algum tempo, também favoreceu e tem favorecido a capacidade que ele tem de ter apoio político, né, no Congresso e etc. Mas é claro que também, ao longo do seu governo, conforme o seu apoio se desgasta e conforme a crise política e as outras crises avançam, evidentemente isso já não será suficiente para sustentar um governo. Então, acho que a polarização política ela contribuiu para a chegada dele, mas a gente tem que ter cautela em entender até que ponto ela vai continuar permitindo que o projeto dele se desenvolva da forma como é. Tinha mais uma pergunta. Teve a última pergunta sobre a mediatização dos protestos. Eu acho que aqui no Brasil, um dos pontos um dos nossos pontos de crítica sobre a cobertura do Bolsonaro é que, às vezes, ela é muito focada no que é grotesco, né? No que é bizarro, enfim, etc. E isso é uma das... Às vezes, quando a gente diz que o PT era muito mais explorado, né, numa perspectiva de viés e etc., não é que o Bolsonaro não fosse, mas, de alguma forma, uma normalização que permite a gente entendê-lo como outro lado da mesma moeda, ou coisa parecida. Foi o que a mídia, durante a campanha, tentou igualar o Bolsonaro ao Partido dos Trabalhadores, dizendo que não havia diferença, e evidentemente que isso
ainda mais depois que o Lula foi preso, favoreceu o Bolsonaro. Eu acho que a mediatização dos protestos que tem acontecido, eu não vejo um número grande de protestos aqui, não me parece que isso esteja acontecendo, mas o foco tem sido muito nesses protestos grotescos de negacionismo, de pessoas anti-uso de máscara. Então, assim, eu creio que, por enquanto, o cenário que eu percebo é esse. Acho que eu vou passar a palavra, que eu já usei bastante tempo. Obrigada. Muchas gracias, Juliana. Francisco. Son muchas preguntas en muy poquito tiempo. Voy a tratar de ser muy sintético. La relación entre el estilo populista de AMLO y Bolsonaro y el mal manejo de la crisis, si hay alguna relación y cuáles serían algunas de las evidencias. Yo creo que no solamente Bolsonaro y AMLO, creo que también podemos incluir a Boris Johnson y claro, a Trump, tranquilamente en el mismo sistema. No es casual que sean los países que tienen mayor número de muertos, con serios problemas en cuanto al control del tratamiento de la pandemia. Yo identificaría que en este caso, que de alguna manera la pandemia se les presenta a todos, o la reacción frente a la pandemia, un elemento que veo que coinciden todos ellos, es que la consideran como una molestia, como algo inoportuno, como algo que no tenían contemplado, y que su reacción primera es de rechazo, de negación, porque eso les viene a alterar fuertemente la visión que tenían sobre el desarrollo económico del país, ¿no? En el caso de Boris Johnson, después del Exit, en el caso de Bolsonaro, en el caso de México, no se diga, con los anhelos de la cuarta transformación de López Obrador, y en el caso de Trump, le viene a romper toda la estructura, y le viene a cambiar totalmente el panorama frente a noviembre, totalmente el panorama. Es una cuestión drástica. Entonces veo también una incapacidad, o sea, dentro de ese elemento de que es un obstáculo molesto, veo la incapacidad para identificar efectivamente cómo tratar y cómo procesar este tipo de cuestiones. En todos los casos hay tratamientos muy erráticos. En el caso de México, por ejemplo, creo que el mayor error de López Obrador fue haber designado y haberle dejado todo el paquete a Hugo López-Gatell, que si bien es un experto epidemiólogo, no tiene ni la capacidad, ni el cargo, ni el carisma como para poder abanderar una acción como esta, ¿no? Se necesitaba ahí una figura fuerte, políticamente fuerte. López Obrador tiene un gran carisma, tiene una fuerte penetración, evidentemente se trata de alguien con el que se identifican millones de mexicanos, esa es una gran fortaleza, y sin embargo se retrae, se esconde, le deja todas las decisiones al otro, y al otro, cuando empieza a instrumentar las decisiones, pues vienen problemas con todos los demás actores políticos. Y otra cuestión también que los identifica es que dentro de su estrategia de confrontar la pandemia, priorizan lo económico, cuidan mucho la cuestión económica, cuidan mucho, o sea, para ellos el mayor riesgo es el descalabro económico, que ya se viene y que se va, pero ¿cómo se llama? Priorizan la cuestión de la economía y por eso toman una serie de decisiones, como por ejemplo los desconfinamientos rápidos, que después provocan otro tipo de problemas. Lo hemos visto en Estados Unidos, cómo se ha venido sucediendo la diferencia de brotes, y lo estamos viendo aquí en México. El mes pasado, Hugo López-Gatell decía que la situación, el panorama más catastrófico para México sería llegar a 60,000 defunciones.
Yo creo que hoy llegamos a 58,000 en México. Estamos a punto de llegar a los 60,000 y vamos a rebasar con mucho la cuestión. Y otro elemento coincidente es esa actitud displicente hacia la pandemia, no asumir o no establecer controles más rígidos en cuanto a los comportamientos sociales. Por ejemplo, en el caso de México, el cubrebocas, ¿no? El cubrebocas ha sido una gran discusión y aunque por más que se dice y se plantea, pues el presidente sigue sin utilizarlo, ¿no? Yo voy a concentrarme nada más en otra pregunta también, lo de la polarización social. Yo creo que bueno, polarización social, no sé si era polarización social o polarización política, porque la polarización social, la desigualdad social, pues ahí está, y obviamente es un factor que va a tener una consecuencia en la consolidación o la desestabilización. Pero si hablamos de polarización política, pues la polarización política es inevitable en la contienda política. O sea, la lucha que se da en la arena electoral, gubernamental, pues es una lucha de contrario siempre, ¿no? Entonces, la polarización política puede tener un efecto o el otro, de alguna u otra manera, ¿sí? O sea, obviamente que la polarización política, por una parte, tiende a desestabilizar el gobierno, pero por otra parte, la polarización política, y esto lo utiliza de una manera muy astuta, muy maquiavélica López Obrador, que trata de llevar las tensiones al máximo límite para plantear una perspectiva plebiscitaria. O sea, que es imposible mantenerse neutral frente a dos situaciones, ¿no? O sea, la lucha contra la corrupción, que es la bandera que sigue tomando y enarbolando muy fuerte, no admite medias tintas, o estás contra o estás a favor, ¿no? En ese sentido, yo creo que la polarización política que es instigada, que es provocada, que es desarrollada por López Obrador, no le hará mucho bien a distender un poco la confrontación en aras de una actitud hacia la pandemia, pero internamente o particularmente para los afanes de López Obrador, tiene un papel importante en cuanto esa va ¿cómo se llama?, a representar un elemento de consolidación, ¿sí? Tenemos elecciones el próximo año y Andrés Manuel está procurando por todos los medios posibles mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. La tiene en el Senado, quiere volverla a tener en la de Diputados, y entonces está tensando al país, ¿no? Y permanentemente y diariamente, ¿no? A pesar de los llamados que hay para que haya cordura y todo lo demás, no. Él ve la confrontación y está incitando a una situación de plebiscito. Y eso sería así. Gracias, Francisco. Pepe. Bueno, a ver, algunas cosas, las preguntas están más concentradas en México y en Brasil, obviamente, que eso es más interesante para los argentinos porque es lo que conocemos poco, pero es decir, algunas cosas que levantar el guante, lo que dijiste y lo que dijo Lore también. A ver, dos o tres cosas que quería también agregar y que van en la dirección de donde lo ponía. Me parece que uno puede decir así. Bueno, nosotros sabemos que desde fines del siglo XIX, cuando aparece ese invento que se llama la opinión pública, a propósito de la invención de la gran prensa en Europa y en los Estados Unidos, comienzan a actuar estos medios que funcionan muchas veces como grupos de presión, como lo mostró de manera notable, inmejorable, el ciudadano Orson Welles. Ustedes se acuerdan de esa maravillosa película que para muchos fue la mejor película de todos los tiempos y que retrata básicamente a
un dueño de medios en los Estados Unidos que fue uno de los dos grandes contendientes en Nueva York a principios del siglo XX. Con lo cual no estamos diciendo nada nuevo si hablamos de que los medios son un actor importante para construir o para presionar al mismo tiempo y construir visiones del mundo en la sociedad. Ahora, eso es verdad, pero lo que me parece que hay que tener en cuenta es que hay algunas situaciones que son de alguna manera singulares y que vale la pena como mencionar, como resaltar. Lejos estamos de una situación en donde los medios digitales reemplazan a los medios tradicionales, sino lo que más bien hoy se puede ver, o por lo menos eso es lo que dice la literatura sobre la cuestión, es que conviven ahí, en el mundo de hoy, muchas cosas que aparecen como superpuestas. Digo esto a propósito de lo que decía Ezequiel y la cuestión de la mediatización y las redes sociales y demás. Como que conviven varias plataformas, varias maneras de comunicar, varias formas del periodismo y al mismo tiempo varios modos de comunicación al mismo tiempo. Entonces, no es que a la televisión hoy la reemplaza Facebook, Twitter, sino que lo que hay es, primero que no muchas veces son audiencias distintas. Y por otro lado, en todo caso, conviven, ¿no? De manera dispar, pero conviven al mismo tiempo. Ahora, hay dos cosas que son importantes y por qué uno tiene que prestarle importancia a esta cuestión de la comunicación y de los medios y pensarlos como grupo de presión. En primer lugar, porque si bien, como decía recién, a fines del siglo XIX aparece la gran prensa y se convierte en un actor significativo de la vida moderna, lo que tenemos hoy es que eso aparece, tiene una importancia exponencial. Ese es el punto, digamos, ¿no? Una importancia terriblemente mayor de la que tenía hace 100 años atrás. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión a mí me parece que, y esto de alguna manera dialoga con lo que decía Lore, y la segunda cuestión es que efectivamente a la impresionante crisis de los partidos que viven los partidos occidentales, valga la redundancia, en Occidente, no solo en América Latina, también pasa en Europa, los medios de comunicación se han convertido en aquellos que construyen visiones del mundo, que construyen las performances de cómo debe ser el mundo de hoy y el mundo de mañana. O sea, me parece que, o sea, yo no estoy tan convencido de que si hubiera hoy nuevamente una recomposición de los grandes partidos, de los grandes colectivos que nosotros supimos ver en el siglo XX, la importancia de los medios sería menor. No lo sé. Yo ahí tengo una pregunta. La impresión que a mí me da es que eso no ocurriría de todos modos. Y me parece que frente a eso, esa es la razón por la cual a mediados de los 90, si ustedes se van a acordar, muchos intelectuales se levantaron en contra de la televisión. Para poner dos ejemplos paradigmáticos. El libro de Giovanni Sartori, Homo Videns, y el libro de Pierre Bourdieu, que se llama Sobre la televisión, ¿no? De alguna manera, frente a la caída del intelectual, aparece en el escenario, de alguna manera reemplazando a la palabra de los intelectuales, la palabra de los periodistas, la palabra de los medios de comunicación. Son los constructores de la narrativa de lo que es el mundo hoy. Entonces, de alguna forma, en ese sentido son actores políticos. Y también cumplen un papel porque en el terreno del campo intelectual, si bien son la fracción dominada del campo intelectual los periodistas cuando tienen un peso propio, cuando se convirtieron en una autoridad, tienen un nombre propio, bueno, concitan la atención de multitudes y construyen una visión del mundo. Entonces, en ese sentido, es importante mirar ese objeto, ¿no? En ese sentido, es importante mirar ese actor político que está a mitad de camino entre una profesión
el campo político, el campo económico, también el campo cultural, de alguna forma. Entonces, la impresión que a mí me da es que eso llegó para quedarse, pero que independientemente de las posturas que uno pueda tener o que a veces los medios tengan a favor o en contra de los gobiernos, es muy importante tratar de sacar la captura que los grandes medios han hecho de que atacarlos a ellos o tratar de regular los medios de comunicación supone cercenar la libertad de expresión. Porque básicamente, de alguna manera, la sociedad tiene que poder informarse. Y la manera de poder informarse es a través de los medios y a través de aquellos que producen información. Entonces, estamos frente a un fenómeno, me da la impresión a mí, muy singular, donde además de que estos son los que informan, ahora también tienen posicionamientos políticos. Y ahí es donde la confrontación es importante, ¿no? En ese sentido, me parece que es una batalla, es una batalla que tiene que dar por la sociedad, digamos, el Estado, y los gobiernos y la sociedad misma. El problema que yo veo ahí es que hay ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas fracciones de la población o ciertas fracciones de la sociedad que están de alguna manera muy cómodos con que las cosas sean de este modo. Y eso de alguna forma es peligroso en un punto. ¿Y por qué es peligroso? Y porque además de que los medios pueden amplificar, la otra situación es la creación de escenarios, además de la amplificación, la creación de escenarios de mucha radicalización de las cuestiones políticas y de la diversidad de opiniones, ¿no? Eso se vio, esto se lo cuento a Juliana y a Francisco, que tal vez no lo saben, y a los que nos están escuchando que son de afuera, el lunes pasado hubo una manifestación, Ezequiel lo mencionaba, en Buenos Aires y en algunas ciudades del interior del país, que se llamó un banderazo a favor de la libertad. Bueno, hay un sinfín digamos, de consignas en donde se llamaba a manifestar. Pero muchas de esas cosas también tenían que ver en contra del gobierno. El gobierno, eso me olvidé de mencionarlo, mandó ahora un proyecto al Congreso para hacer una reforma judicial. Bueno, eso se convirtió en una prenda de disputa política con la oposición. Y los medios rápidamente toman partido y entonces juegan ese juego político, ¿no? Y básicamente lo que hay es una gran amplificación de sectores que están en contra de todo o son muy negativos y amplifican de alguna forma ciertos discursos de odios o demasiado radicalizados. Entonces, en ese sentido no es una cuestión menor, y termino con esto, colocarse frente a qué hacer con los medios y con la información y con lo que pasa en la sociedad. Pero bueno. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, si les parece hacemos una última ronda de respuestas porque ya estamos medio con el tiempo extendido y un cierre de cada uno de los expositores, así ya llegamos con el tiempo de la transmisión antes de que se corte. Bueno, para los panelistas, ¿consideran que el abordaje de los medios sobre la pandemia cambia sustancialmente según la posición ideológica de los oficialismos en cada país? ¿O es una variable que permanece estable sin importar las diferentes tendencias? Otra pregunta que se puede vincular un poco con lo que se venía hablando también es, ¿cuál creen que es el eje o los ejes en este contexto de pandemia por los que el discurso de los medios producen la polarización en los respectivos países? O sea, ¿de dónde se produce esa polarización entre gobiernos, medios? ¿A través de qué ejes? Por ejemplo, pensando acá, sería cuarentena, anticuarentena, podría ser uno, se me ocurre. Y para Pepe específicamente, Alberto Fernández declaró que la pandemia sería el gran tema de su gestión presidencial. ¿Esta coordenada política se mantiene con la misma intensidad? ¿Los medios de comunicación han retomado sus agendas originales? De ser así, ¿existe una? ¿Y cuál ha sido el papel de los medios en las recientes manifestaciones en contra de la cuarentena? Bueno, esto es parecido a lo anterior.
Así que, bueno, si quieren, hacemos como un cierre, quizás tomando alguno de los ejes de las preguntas, para finalizar esta charla, este ciclo. Muchas gracias. Puedes empezar, Juliana, si te parece. Então, sobre essa pergunta, se a orientação ideológica modifica possivelmente a cobertura, eu acho que, né, no caso, né, pelo menos no caso brasileiro, o que a gente vê a partir... eu fiz um trabalho, há algum tempo atrás, um trabalho que tinha como pano de fundo um conglomerado chamado Grupo dos Diários América, que reúne o Globo, reúne o La Nación na Argentina, reúne o El Universal no México, reúne, né, jornais da grande imprensa em distintos países latino-americanos. Esse projeto, infelizmente, não foi à frente, porque a ideia era tentar entender se o conteúdo que era replicado em um dos jornais era replicado da mesma forma nos outros. Acabou não indo à frente a pesquisa, mas o que a gente chegou até... o que a gente chegou pesquisando, as matérias publicadas sob a etiqueta de Grupo de Diários América no Brasil, pelo menos naquele período, que foi o período, né, antes do golpe contra Dilma, eram materiais muito focados na política latino-americana e muito focados basicamente numa crítica, né, ideológica que tinha como alvo falar sobre, né, os perigos dos governos de esquerda. Até aquele momento, né, o conceito de populismo estava centrado muito nos governos da virada esquerda da América Latina, que depois começou a se desestruturar com a saída de vários presidentes e a entrada de outros no poder. Mas o que eu gostaria de dizer é que eu acho que nesses países, né, especialmente no Brasil, essa diferença ideológica, ela é um ponto que faz... ele é um ponto, em geral, na cobertura permanente, da política, pelo menos, e nos grandes meios, especificamente. Então, eu não sei muito bem como responder essa pergunta sem ter uma outra possibilidade, né, imediata em tempo para comparar, mas o que eu acho é que provavelmente quando se o governo Lula estivesse no poder, se o governo do Partido dos Trabalhadores estivesse no poder, talvez a ênfase em determinadas medidas, né, fosse muito maior, porque, no fim de tudo, apesar desse confronto com o Bolsonaro, tem um ponto aí, uma perspectiva de uma agenda econômica, de uma agenda de reformas, que é um ponto em comum, tanto defendido pela grande mídia daqui, pela grande imprensa daqui, quanto, né, por parte do Ministério do governo Bolsonaro. Então, eu não posso responder essa pergunta com certeza, mas eu suponho que seja, assim, um ponto que faria, né, diferença. Eu quero, né, agradecer o convite de vocês, foi um prazer estar aqui, e eu vou passar a palavra para não estender mais ainda. Obrigada. Muchas gracias, Juliana, muy interesante la intervención. Bueno, ahora Francisco, si puedes respondernos brevemente y hacer un cierre. Sí, rápidamente me recuerdas las preguntas. Sí, una es si consideran que el abordaje de los medios sobre la pandemia cambia sustancialmente según la posición ideológica de los oficialismos en cada país o permanece estable sin importar las diferentes tendencias. Y la otra es cuáles son los ejes discursivos por los que se polarizan los medios y los gobiernos. Bueno, lo que pasa es que en México no tenemos medios identificados ideológicamente así de una manera consistente y fuerte. Se podrían ubicar todos o la mayoría en una posición de centro-derecha. Quizá de centro-izquierda estaría La Jornada. Pero más que la cuestión del tratamiento de la pandemia, lo que
lo que yo percibo que ha tenido un impacto dentro del tipo de cobertura que le han destinado a la pandemia es la intencionalidad política con la que hacen, ¿sí? O sea, tenemos una confrontación actual donde el gobierno federal tiene como posicionados como adversarios a los medios de comunicación de masas, unos medios de comunicación que eso vale la pena recordarlo, siempre históricamente habían trabajado de una manera oficialista, ¿no? De alguna u otra manera se plegaban al gobierno en turno, sobre todo en gran parte por el presupuesto publicitario que gastaban los gobiernos, ¿no? O sea, los medios en México, Televisa, Reforma, los grandes medios, su inversión más importante que tienen es precisamente el ingreso publicitario. Y bueno, simplemente, por ejemplo, estaba viendo que el gobierno de Calderón, de 2006 a 2012, erogó 40,000 millones de pesos a los medios de comunicación, y Peña Nieto llegó casi a los 60,000. O sea, obviamente, frente a los 3,000 que ejerció López Obrador en esta situación, ¿no? Obviamente que eso de alguna manera ya confronta a los propietarios de los medios, de las empresas mediáticas, con el gobierno, porque no están recibiendo el mismo tratamiento. Y entonces el enfoque que le dan dentro de la pandemia es un enfoque parcializado a partir de sus intereses políticos. Por eso, por ejemplo, en lugar de hacer una cobertura a las conferencias vespertinas en donde mandan a periodistas muy noveles o muy novatos, o simplemente no se aparecen, más bien lo que hacen es confrontar o dar una versión opositora a algunas de las cuestiones que se han manejado o que maneja o a las decisiones políticas o a la forma como el gobierno federal ha implementado su estrategia sobre la pandemia, ¿no? Entonces, pues yo vería que más que entender y más que entrarle en el tema de la pandemia, lo utilizan como un punto de discusión política y de disputa política, ¿sí? Los medios en general. Y con la relación al discurso de los medios, creo que no entiendo muy bien, la pregunta. Sí, decías cuarentena, anticuarentena. Bueno, sí, ya veo aquí algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, lo que han hecho los medios frente al discurso oficial ha sido, por una parte, visibilizar todos aquellos actores, propuestas o acciones que de alguna manera se oponen a los medios de comunicación. Por ejemplo, le dan una buena cobertura a la cuestión de la alianza federalista de los gobernadores, los entrevistan en sus espacios importantes, de los gobernadores que están digamos, en resistencia o en confrontación con las directrices del gobierno federal. Por ejemplo, el tema de los cubrebocas también es un tema recurrente, permanente, diario, que por una parte el gobierno lo liberaliza, dice que puede ser un complemento, pero que no es necesario, que no es importante, y en los medios prevalece un discurso en el sentido de lo fundamental que necesita para hacerlo. Y la otra cuestión también es que mientras el gobierno plantea como un éxito o como un avance el hecho de que haya camas disponibles, o sea, una de las medidas que ellos tienen para ver de una manera optimista su trabajo es la disposición de camas disponibles, aunque a veces, bueno, uno dice hay camas disponibles, pero hay muchos muertos, quiere decir que la gente se muere en su casa y no es recibida en los hospitales para un tratamiento, pero bueno, ellos lo mantienen como eso, y los medios de comunicación dan precisamente lo contrario, ¿no? Hay camas disponibles precisamente porque no hay una atención adecuada, porque no se les da el seguimiento debido, porque los enfermos los dejan que se mueran en su casa. Pero siempre en este contexto de confrontación.
Muchas gracias por la invitación. Sin última interrupción. Muchas gracias, Francisco. Bueno, Pepe, tu turno para las respuestas y el cierre. Bueno, a ver, estamos cerrando, así que digo, solamente voy a tomar un elemento de lo que dijiste, Guada, para decir una sola cosa y así ya cerramos, porque estamos en hora, ¿no es cierto? A propósito de la pandemia y las agendas, dije a lo largo de toda la charla de la tarde, es que es muy importante que hay una cosa elemental y muy básica, que es la siguiente: los medios tienen determinadas audiencias y le hablan a esas audiencias. Entonces, básicamente, los grandes medios tienen determinadas, en este caso serían los opositores al gobierno del Frente de Todos, y básicamente le hablan a esas audiencias. Con lo cual uno diría, bueno, está muy bien, es legítimo, perfecto. El problema se suscita en otro lugar, que es básicamente que esos grandes conglomerados de medios ocupan como toda la atmósfera, digamos, ¿no? Son como la esfera de Pascal de la que hablaba Borges, a propósito de que Pascal decía que Borges era como una esfera donde el centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, ¿no? Una imagen maravillosa. Bueno, esto parece más o menos así, no hay ningún problema con que le puedan hablar a sus audiencias, el problema es que ocupan todo el espacio de la información, todo el espacio de la comunicación. Y entonces ahí me parece que ese es el punto a discutir, porque las agendas originales de antes de la pandemia son muy claras de los medios de comunicación en Argentina. La mayoría son opositores al gobierno peronista o al gobierno al Frente de Todos y están en la vereda de enfrente, por lo que yo decía al principio de sus intereses. Pero bueno, está muy bien que sea así. Ahora lo que habría que tratar de pensar es cómo equilibrar un poco más esa situación de terrible desigualdad frente a otras voces que están terriblemente calladas y están subterráneas. Esa es como más o menos la... Pero bueno, no me quiero extender porque estamos en hora, así que bueno, agradezco a Juliana y a Francisco que hayan participado y bueno, a Lore, a Guada y a Ezequiel por hacer la coordinación. Así que bueno, eso, les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José, Francisco y Juliana. La verdad que estuvieron muy buenas sus intervenciones y nos quedan muchísimas cosas para seguir debatiendo. Gracias, Guada y Lore, también por la coordinación. Como les decía, quedan muchas cosas para seguir charlando y conversando. La vamos a seguir. El 9 de septiembre va a ser nuestro próximo evento, el séptimo. En donde, como les decía al principio, vamos a trabajar sobre el mundo de las redes sociales y la pandemia, seguramente así que se va a vincular con lo que estuvimos charlando hoy. Luego vamos a hablar sobre intelectuales y luego sobre los think tanks y su rol también en este contexto, digamos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos siguieron por Zoom, por Facebook y por YouTube, y nos vemos la próxima. Hasta Adiós. la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós.